Buenas noches, Madrid, las 22. Las 22 horas, es decir, las 10 p.m. del sábado 18 de mayo 2024 en la ciudad de Madrid. Bueno, saludos mundo. Y sigamos con Nietzsche. Bueno, en los últimos dos videos ya fuimos dejando atrás al Nietzsche filólogo, aunque realmente nunca Nietzsche, nunca lo vamos a dejar atrás, porque es filólogo y punto, ¿no? Pero fuimos dejando atrás al Nietzsche filólogo y va apareciendo el Nietzsche filósofo, ¿no? Por decirlo de una manera simple, pero no es exactamente así, ¿no? Tampoco. Bueno, ahora viene la filosofía, la tercera parte del manual de Sánchez Meca sobre Nietzsche que estamos utilizando para estos videos. Más abajo en el canal, mucho más abajo, hay videos inspirados en otros autores, ¿no? Videos sobre Nietzsche, quiero decir. La filosofía del espíritu libre. Nietzsche abandona la universidad, deja de dar clases y se marcha a caminar por Europa, sobre todo por Italia. Y comienza la filosofía del espíritu libre, como lo ha llamado Sánchez Meca. Se pregunta Sánchez Meca si los años de juventud de Nietzsche y el tiempo que pasa entre esos años y la publicación de la Gaia Ciencia son, si eso constituye, la publicación de la Gaia Ciencia, una ruptura o una continuidad. Bueno, vamos a ver. En febrero de 1876, Nietzsche nació en el 44, 32 años, bueno, da impresión de que son 32 años, no tengo muchas ganas de pensar. Bueno, a esa edad, las clases de Nietzsche en la universidad tuvieron que ser interrumpidas por enfermedad. Y ya las había interrumpido también en otro lugar donde daba clases. El año de 1879 fue el año decisivo en la crisis que tuvo Nietzsche, que le conducirá 3 años después, en 1879, a los 35 años, si no me equivoco, al abandono definitivo de la filología clásica y de su magisterio en Basilea para emprender su nueva vida de filósofo errante. Además de sus 3 consideraciones intempestivas, de 1874, no son de 1874, pero bueno, además de las consideraciones intempestivas, el Nietzsche filólogo había publicado también trabajos ligados a la docencia, había publicado una historia de la literatura griega entre 1871 y 1873, la escribió. Había dictado lecciones sobre la filosofía de la época trágica de los griegos y había publicado en 1875 Introducción a la vida y los diálogos de Platón, a la vez que escribía un texto para su nuevo curso sobre el culto griego a los dioses. Además, proyectaba una cuarta consideración intempestiva bajo el título de Nosotros los filólogos. Pero su salud, que cada vez se deterioraba más, no le permitió concluirla. La enfermedad, en este momento de la vida de Nietzsche, y yo recomiendo leer encarecidamente la biografía de Nietzsche de Rüdiger Safransky.
Yo la leí por el año 2002, 2001, 2003, por ahí. 2001, 2 o 3. Parece que ahora hay una versión aumentada, pero sigue siendo publicada por Tusquets. Han cambiado la portada. Rüdiger Safransky ha venido a España a dar conferencias. Les aconsejo que no vayan, a los que están en España, porque dejarán de leer todos sus libros y son muy buenos. Rüdiger Safransky es un gran filósofo alemán, un gran historiador de la filosofía, un gran biógrafo de filósofos. Tiene también una biografía de Heidegger llamada Heidegger, maestro de Alemania. Por cierto que Heidegger tiene un libro llamado Nietzsche que acaban de reeditar y que yo voy a comprar ipso facto. Porque lo tuve, pero no lo leí, se quedó en una biblioteca que quedó por allá en otro país. Y bueno, porque en esa biografía Rüdiger Safransky hace un paralelismo pero mucho más... alguna gente piensa que light, pero hace un paralelismo entre vida y filosofía en Nietzsche. Y es que vida y filosofía en Nietzsche están, como en ningún otro filósofo, diría yo, completamente entrelazadas, ¿no? No hay diferencia entre la vida y la filosofía para Nietzsche, ¿no? De la forma en que vivió su vida, ¿no? Rüdiger Safransky. No está caro. Y bueno, voy a ver si me compro también la biografía aumentada. Solo porque la otra se quedó en otro país y no la compraba. Pero es que la leí hace como mínimo 22 años, diría yo. Bueno. Rüdiger Safransky, y el libro se llama simplemente Nietzsche. Y el de Heidegger se llama Heidegger, un maestro de Alemania. Hay más libros de Safransky muy interesantes. El libro sobre el mal, muy interesante. El libro sobre el arte, sobre la filosofía del arte. Y bueno, Safransky, todo él como escritor es maravilloso, como persona es detestable. Bueno, la enfermedad en este momento de la vida de Nietzsche, y eso venía el comentario, porque Safransky lo explica, digamos, más metido en la biografía de Nietzsche, o sea, lo de Safransky es una biografía, con algo de filosofía, y lo de Sánchez Meca es un itinerario filosófico, como él mismo lo dice, un itinerario con algo de biografía. Bueno, la enfermedad en este momento de la vida de Nietzsche, por cierto, Safransky lo usa Sánchez Meca, usa en la extensa bibliografía que utilizó para escribir este libro, pero extensísima, utiliza también el libro de Safransky. La enfermedad en ese momento de la vida de Nietzsche vino a ser como un modelo anticipado de exiliarse ya de la filología. Yo hace mucho que me pude exiliar de la ingeniería, pero no de las matemáticas, porque las matemáticas son las que me dan de comer. Bueno, la enfermedad en este momento de la vida de Nietzsche, repito, vino a ser como un modo anticipado de exiliarse ya de la filología. Bueno, los psicoanalistas, Freud, ¿no? Dicen, y esto está en numerosas partes del corpus de la obra de Freud, y está en obras que se refieren a Freud, en obras de otros psicoanalistas, en obras de Lacan. Muchas veces la enfermedad viene para avisarnos que o hacemos un cambio o nos jodemos, para decirlo así. Es decir, o hacemos un cambio o nos jodemos. Joderse puede significar nos suicidamos, nos volvemos locos, nos mediocrizamos hasta un nivel, digamos, bochornoso, o nos convertimos en gente mala o amargados o lo que sea, ¿no? A veces nos viene en forma a veces por no hacer caso a lo que estamos realmente pensando, que es, yo me quiero mudar de país, yo quiero abandonar la ingeniería. A veces
mm, nos resistimos y seguimos adelante, ¿no? A pesar de que nos sentimos tremendamente mal con esa primera opción de vida que escogimos, o un matrimonio en el que ya no funciona, ¿no? Y a veces viene la enfermedad y cuando uno se cura, uno descubre que la enfermedad vino como un aviso de que o cambias o haces lo que te da la gana de una buena vez o te vas a joder. Quizás eso pasó con Nietzsche, ¿no? Es lo que intenta aquí, es lo que apunta aquí, es lo que intenta decir aquí Sánchez Meca. La enfermedad, entonces, vino como un modo anticipado de exiliarse de la filología, es decir, de abandonarla. También vino como un modo de exiliarse también del vínculo con el estamento de los profesores, con el estamento docente y del oficio de filólogo clásico, ¿no? Y Nietzsche dejó unas notas con las que iba a escribir su cuarta intempestiva, y en esas notas anotó, valga la redundancia, que se estaba sintiendo mal escribiéndola, que se estaba sintiendo mal ya dedicándose a la filología. El año de 1876 fue también el del inicio del distanciamiento con Richard Wagner, con quien rompe definitivamente 2 años después. Y entonces empieza, ya lo dije en la clase, en el video anterior, empieza la redacción del libro que yo considero que es el primer libro filosófico de Nietzsche. Pero esto depende mucho del lector, del aficionado a la filosofía, del filósofo, del que tiene un grado de filosofía, del doctor en filosofía, del filósofo profesional, de la que es considerada una autoridad en la filosofía, pero que no lo es realmente, o sí lo puede ser. Estaba pensando en Sabater, en el caso de que no lo es, ¿no? Por supuesto. Y en el otro, Marina, estos dos, pero esos dos payasos me recuerdan a Milei, Sabater y Marina, ¿no? Ética para amador, ¿pero qué es eso? Ética para amador, pues eso yo lo compré y lo tiré. Que pretende emular ¿a quién? A Aristóteles en Ética de Nicómaco. Ese señor es un showman de la filosofía, Sabater. Bueno, entonces, hay mucha gente que no es filósofo de carrera, que no tiene un grado en filosofía y sabe más filosofía que algún filósofo que haya por ahí o que varios. Bueno, entonces, viene, Nietzsche comienza a escribir en forma de aforismos, forma de escritura que mantendrá hasta el final, humano, demasiado humano. Bueno, la crisis esta que sufrió Nietzsche tenía varios frentes y el más importante era el del replanteamiento de su condición académica y social, porque la condición académica le daba un estatus social y también le proveía de unos ingresos económicos. Entonces, Nietzsche se debatía en un cada vez más radical cuestionamiento de su oficio de profesor de filología. No solamente es que no quería dar clases de eso, es que no quería seguir pensando como filólogo, no quería saber nada de la filología, ¿no? Y, este sentimiento de querer separarse de la filología comenzó en 1871 y se fue agravando, y comenzó con la publicación del Nacimiento de la Tragedia, que ya en videos anteriores hemos dicho que fue un libro que le trajo muchos problemas. Fue un libro que abrió heridas y causó controversia, ¿no? Su tesis doctoral, El Nacimiento de la Tragedia. Ahora, El Nacimiento de la Tragedia es una tesis perfecta. Es una matrícula de honor. Es un libro escrito perfecto. De eso no cabe duda. Y lo leen los que estudian arte dramático y bueno.
Bueno, el núcleo de la preocupación espiritual de Nietzsche en este momento en el que se entremezclan, este momento de crisis, en el que se entremezclan su disgusto con la profesión de filólogo, el malestar de sus relaciones con Wagner que han empeorado y el sufrimiento de la enfermedad, lo constituye, el núcleo de la preocupación lo constituye su lucha por dominar el método genealógico de una primera y ya madura formulación que no se llevará a cabo hasta 1879 con la publicación de Humano demasiado humano. Entonces aquí Nietzsche empieza el método genealógico, porque él busca el origen genético, pero no a nivel biológico, no valga la metáfora, el origen genético de la moral, que ya lo veremos en el transcurso del video y de los que vienen. La misión más importante e insistente de toda su obra fue la crítica a la modernidad como época de decadencia y de nihilismo. Es la noción de nihilismo la que hay un video atrás sobre el nihilismo, atrás en este canal, grabado hace tiempo. Es la noción de nihilismo la que permite darse cuenta del sinsentido de nuestra época. Estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, que es la época de Nietzsche, de la diferencia de nuestra época con la época griega. La crítica que Nietzsche despliega en Humano, demasiado humano, en Aurora, su segundo libro filosófico, y en La Gaya Ciencia, que ha tenido varias traducciones de ese título, incluso he visto una traducción argentina que la llama La Ciencia Alegre, ¿no? Bueno, a tanto no llego, pero he visto varias traducciones del título distintas. Bueno, entonces, esa crítica que Nietzsche despliega en ese libro, Humano demasiado humano, y en los subsiguientes, Aurora y La Gaya Ciencia, no es sino el desarrollo coherente y por tanto la maduración de la ensayada y practicada en sus escritos de juventud. Porque ¿qué hizo Nietzsche como filólogo? Pues criticar lo que se estaba haciendo en su momento histórico. Nietzsche se conduce a una filosofía que se autocomprende como crítica de la cultura de su época. Lo que en este pensamiento se contenía, perdón, ya con los apuntes y las anotaciones al margen me he confundido. Bueno, Nietzsche en su genealogía trata de ubicar o de determinar las fuentes de todo pensamiento y de toda creación cultural. A lo largo del conjunto de la obra de Nietzsche, esto adquiere, grosso modo, 3 formulaciones. La primera, la de la etapa romántica, con el empleo de los conceptos de lo apolíneo y lo dionisiaco, es decir, lo dionisiaco comparado con el ello de Freud y lo apolíneo comparado con el superyo de Freud, ¿no? Esa lucha entre esas dos fuerzas que permiten existir a un yo, que le permiten la existencia a un yo, digamos, equilibrado, ¿no? O lo más equilibrado posible, ¿no? Entonces, la etapa de la juventud con lo apolíneo, lo dionisiaco, que ya lo vimos, ¿no? En ese marco de su juvenil metafísica de artista. Luego, en segundo lugar, la formulación que se inicia con humano, demasiado humano, que gira en torno al esfuerzo por comprender lo pulsional de la metafísica.
En esta fase madura la idea de que no hay instintos o impulsos como fuerzas en sí. Y en tercer lugar, de las obras escritas a partir de Así habló Zaratustra, cuando se formula ya la tesis en el marco de la hipótesis de la voluntad de poder. En la voluntad de poder, él la estaba volcando en un libro que no pudo terminar porque enloqueció, entre comillas, ¿no? Y que su hermana terminó de aquella manera que sabemos, y que todavía hoy en día los expertos, los filólogos, los hermeneutas, nunca mejor dicho, están tratando de interpretar qué es de Nietzsche y qué es de la hermana, ¿no? O sea, y qué parte es de la hermana militante del nacionalsocialismo, para colmo, ¿no? Todavía no existe una edición de la voluntad de poder que no tenga, o sea, que no tenga la impronta de su hermana. ¿Cómo hacen esto? Bueno, es un trabajo, me imagino, semejante al de los arqueólogos, solo que los arqueólogos nadie les mete huesos falsos mezclados con los antiguos. Esto es más difícil, ¿no? Y si es difícil, debe ser porque la hermana trató de imitar el modo de redactar de Nietzsche, y porque tal vez no era del todo tonta, porque si no se podría dilucidar más fácilmente qué es de Nietzsche y qué es de ella, ¿no? Pero estoy lanzando una hipótesis, ¿no? Bueno, Nietzsche piensa, ya en su obra de Juventud, que las explicaciones racionales son en realidad la parte emergida de una pulsación o de una pulsión, de un proceso pulsional que está actuando debajo y que es donde radica el verdadero sentido de lo que se trata. Es decir, él ve la razón y debajo de la razón ve una fuerza pulsional. Evidentemente esta no es la razón de Kant, ni la de Husserl, ni la de Descartes. Evidentemente, ¿no? Solo que esta tesis de la relación entre la pulsión y las formas de la cultura es pensada en esta primera etapa bajo la influencia de Schopenhauer, en el sentido de que la forma, es decir, el fenómeno, la representación, lo apolíneo, la apariencia, ¿no? Perdón, bajo la influencia de Schopenhauer, en el sentido de que la forma, o sea, el fenómeno, en términos de Kant y de Husserl, la representación, lo apolíneo o la apariencia, ¿no? Es la fachada de lo dionisiaco, que era lo que pensaba Schopenhauer, ¿no? O sea que detrás del fenómeno, para usar terminología kantiana, detrás del fenómeno se esconde una pulsión dionisiaca, bárbara, el ello, si usamos terminología freudiana, ¿no? Entonces, para Schopenhauer, el fondo pulsional o energía básica del mundo y del cuerpo era lo dionisiaco, que al principio también lo fue para Nietzsche, ¿no? Lo que Nietzsche empieza a pensar, ya desligándose poco a poco de Schopenhauer, a partir de Verdad y Mentira en sentido extramoral, es que esta forma apolínea, el fenómeno, entre comillas, dicho por mí, esta representación en que consisten las formas de la cultura, porque la cultura también es un fenómeno, en el sentido de que también tapa el ser, el ente, o el ente del ser. ¿No? Bueno, entonces, esa representación en que consisten las formas de la cultura
El fenómeno, repito, no es el reflejo ni la imagen de la fuerza en sí de la naturaleza presente en cada individuo, como pensaba Schopenhauer, sino traducciones, como en el sueño, producidas por esa fuerza incognoscible e inalcanzable en lenguajes ontológicamente diferentes. Ahora, aquí menciona el sueño Sánchez Meca, hablando de Nietzsche. En una primera aproximación a Nietzsche, dejando de lado el nacimiento de la tragedia y los escritos filológicos, al Nietzsche filósofo, en una primera aproximación a mí Nietzsche, cuando yo era muy joven, no me llegó a interesar para nada. Leía los aforismos y cambiaba de página y realmente no me interesaba Nietzsche. Pero luego, años después, me sumergí en la pasión por Freud, una pasión desmedida por tragarme toda la obra de Freud, y a través y después de leer a Freud, leer a Nietzsche se me ha hecho muy fácil. Tendría que ver en qué periodo vivió Freud. Bueno, murió después de Nietzsche. Si Freud es un poco posterior, aunque creo que coincidieron, si Freud muere cuando empieza la Segunda Guerra Mundial en Londres, ¿no? En el 39. Sí, estuvieron vivos al mismo tiempo, compartieron algunos años de vida en el siglo XIX. Yo ignoro en este momento si se conocieron. No tengo aquí la biografía de Safransky, no he acudido a Google, pero coincidieron, pero digamos que Freud es un poco posterior, ¿no? Como para decir que Nietzsche se haya copiado de él, ¿no? Pero aunque Freud no hace muchas menciones de Nietzsche, y es que Freud en cierta forma también usa la razón. Yo en la interpretación de los sueños y en la forma espectacular en que Freud lo analiza, está la razón por todos lados. Y yo creo en esa interpretación de los sueños. No es que la creo, es que la creo como una verdad matemática, la interpretación de los sueños de Freud. O sea, se adaptaba totalmente a mi mente matemática. Bueno, aunque lo lógico es suponer entonces que Freud fue el que leyó a Nietzsche y bueno, pero hay muchas cosas aquí que remiten a Freud en Nietzsche. Bueno, Nietzsche comienza a pensar, alejándose un poco al principio de Schopenhauer, que esa forma apolínea, esa representación en que consiste en las formas de la cultura, no es el reflejo, la imagen de la fuerza en sí de la naturaleza presente en cada individuo, sino traducciones, como en el sueño, producidas por esa fuerza incognoscible e inalcanzable en lenguajes ontológicamente diferentes. La cosa en sí, y aquí caemos directo en Kant, ¿no? La cosa en sí, y Nietzsche la llama así porque quiere que se sepa que estamos hablando de Kant, que está hablando de Kant, o sea, que sería la verdad pura y sin consecuencias, ¿no? La cosa en sí es además totalmente inaprensible, pero también era inaprensible para Kant. Kant termina concluyendo que la cosa en sí es incognoscible, que no podemos llegar a ella, ¿no? Entonces, dice Nietzsche que la cosa en sí es además totalmente inaprensible, pero también lo era para Kant. Y no resulta en absoluto deseable para el creador del lenguaje. Esto lo agrega Nietzsche, ¿no? Claro, el creador del lenguaje, si estamos hablando de la filosofía analítica que va a nacer en el siglo XX y que está llena de lógica, el creador del lenguaje, y si hablamos del lenguaje como el lenguaje lógico, es decir, como lenguaje matemático, lo menos que quiere es que haya algo incognoscible e inaprensible.
En la matemática todo está ahí. No estamos apelando a cosas inexistentes, ¿no? O cosas no visibles o que no podemos conocer. Bueno, los instintos son algo que se ha construido, dice Nietzsche más adelante, y por tanto son variables. Él los considera construidos, no es que nacemos con instintos, es que los construimos. Cada uno tiene instintos dependiendo de la cultura y el ambiente en el que nace. Bueno, entonces los instintos son algo que se ha construido y por tanto son variables. No son principios ontológicos innatos, los mismos en todos los seres humanos. No son los mismos en todos los seres humanos para Nietzsche. Esto hoy en día todavía es discutible, ¿eh? Todavía es discutible, todavía se piensa que los instintos son los mismos para todos. Un japonés y yo y un Yanomami en la cuenca del río Orinoco, en la desembocadura del río Orinoco. No, bueno, los de un Yanomami sí que no. No. Bueno, son el resultado, los instintos, de incorporar Einverleiben, dirá Nietzsche en Humano demasiado humano, y también lo repetirá en Aurora, o sea, incorporar, introducir en el propio cuerpo, mediante un determinado tipo de educación y entrenamiento, formas muy básicas de valorar o estimar, o sea, de sentir atracción o repugnancia ante determinadas acciones o ideas. ¿Qué está diciendo Nietzsche? Que los instintos, mediante la educación, los introducen en nuestro cuerpo. Recuerden que para Nietzsche todo es cuerpo, o sea, cuerpo y alma, todo la misma palabra. Entonces, nos introducen en el proceso educativo los instintos, ¿ok? ¿Y para qué lo hacen? Para que haya uniformidad en la sociedad respecto a lo que se considera malo y bueno. Y esto ocurre de generación en generación, de siglo en siglo, dice Nietzsche. La fuerza de los conocimientos, dice Nietzsche, y esto es muy importante, y está citado Nietzsche aquí, la fuerza de los conocimientos no reside en su grado de verdad, y esto es revolucionario para la época, ¿no? Sino en su antigüedad, en el hecho de estar incorporados, o sea, incorpore, metidos en el cuerpo, en su carácter de condiciones de la vida. Es decir, los conocimientos, y esto también nunca lo había dicho nadie antes en filosofía, no, o sea, la fuerza de un conocimiento no reside en su grado de verdad. Por ejemplo, un perro particular tiene un grado de verdad para Platón respecto al perro ideal, ¿no? Pero para Nietzsche, ese grado de verdad no, ese conocimiento no reside en su grado de verdad, sino en su antigüedad. O sea, un conocimiento es válido cuanto más tiempo tenga. Y en eso el cristianismo le ha ganado a todas las corrientes de pensamiento y a todos los sistemas políticos religiosos, porque va a ser muy difícil, nació más o menos en el siglo II después de Cristo, va a ser muy difícil quitarle a la gente de la cabeza 1900, 2000 años de un instinto que se le ha incorporado. Y en el cristianismo es visible que eso ha sido incorporado. Lo que yo no entiendo es cómo la gente no se lo puede desincorporar, porque si yo, cuando tenía un día de nacida, me lo desincorporé inconscientemente porque no me acuerdo, no sé qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, el hombre es dirigido por sus instintos, pero recuerden, estos son heredados y son verdad por lo antiguo, por su antigüedad, no por ninguna otra cosa. Entonces, el hombre es dirigido por sus instintos, las metas se eligen solo al servicio de los instintos, es decir, al servicio del poder que quiere mantener ese estado de cosas, ese estado de instintos que nos dicen qué es bueno y qué es malo. O sea,
en el fondo es poder político. Los instintos son viejos hábitos de actuar. Voy a hacer un inciso personal. Los 10 mandamientos. Primero, no matar. ¿Por qué? Bueno, en las guerras se mata y se matan legalmente. En las guerras se mata legalmente, pero bueno. Vamos a dejar todo eso de lado. Bastante difícil dejar todo eso de lado, pero vamos a concentrarnos en el primer mandamiento. No matar. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está mal. ¿Y por qué está mal? Si yo me siento sumamente ofendida por algo que alguien dijo y yo, basándome en mi criterio, en mi propio criterio, yo asumiendo toda la libertad que me da la naturaleza, decido matar a esa persona porque me ha ofendido gravemente, ¿quién me puede decir a mí que eso es malo? Si lo he decidido yo, con toda la libertad de la que me he revestido, porque la libertad está ahí y la he tomado sin hacer caso a las leyes de los hombres, al derecho positivo, sin hacer caso a las religiones. Yo como ser autónomo tengo mis propias verdades, mi libertad absoluta, mi libre albedrío y he decidido que lo mato. Ahora, ¿por qué no matamos? Nadie lo dice, nadie se atreve a decir que quiere matar gente, pero todos quisiéramos matar a alguien algún día, o a lo mejor a varias personas. Nadie se atreve a decirlo. ¿Por qué no lo decimos? Bueno, ¿por qué? ¿Qué pensarán los demás? La gente tiene eso tan reprimido que la gente dice, no, el asesinato es horrible, ¿no? El asesinato indiscriminado, poner una bomba en una cafetería a gente que tú no conoces, a mí sí me parece horrible, pero puede que a otro no. Pero a mí me parece horrible. Pero hacerle daño a alguien que te ha ofendido gravemente o que ha vertido una infamia sobre ti, ¿por qué está mal? ¿Por qué tengo que acudir yo a esa cosa llamada tribunales, donde un juez corrupto y un fiscal corrupto me van a juzgar a esa persona que yo he denunciado? Yo no quiero denunciar a nadie, yo arreglo las cosas a mi manera. No se lo tomen al pie de la letra. Bueno, digo, por mi bien, me conviene que no se lo tomen al pie de la letra, ¿no? Entonces, Nietzsche insiste en que los instintos son viejos hábitos del actuar. Es decir, las verdades son verdades no porque no porque tengan algo de cierto, sino por antiguas, por viejas. Bueno, más adelante Nietzsche dice, la pulsión, el instinto son productos de esas primitivas valoraciones o interpretaciones, y una vez que las hemos incorporado, funcionan en nosotros como las disposiciones con las que valoramos e interpretamos la realidad. Funcionan automáticamente porque nos las inyectan desde que nacemos y nuestros padres ni siquiera se dan cuenta. Pasó un gato por aquí, es la mía. Nuestros padres ni siquiera se dan cuenta de que ellos también se las han inyectado y nos la inyectan sin darse cuenta. Bueno, las dos características básicas de la pulsión. La primera, su carácter imperativo. La pulsión, Trieb en alemán, es una presión más o menos fuerte, a veces irresistible, y en todo caso imposible de anular o neutralizar, salvo por la puesta en juego de otros impulsos que desvíen la fuerza del primero hacia otras metas que no sean las de su satisfacción inmediata, lo que es un proceso de sublimación, ¿no? Pero bueno, hay que estar intelectualmente cultivado y trabajado y entrenado para poder sublimar
a un hombre que acaba de salir de una cueva y que va a pasar toda su vida en una cueva, ese no va a sublimar ningún instinto, ¿no? Ve a alguien, le parece que corre peligro y lo mata, o sea, sublimar nada, ¿no? Pero sublimamos. Entonces, en primer lugar, repito, la pulsión es una presión bastante fuerte, a veces es irresistible, en todo caso es imposible de anular o neutralizar, ¿no? A no ser que otras fuerzas, otros impulsos, otras pulsiones la desvíen hacia otras metas que no sean las de la satisfacción inmediata. ¿Cuáles metas podrían ser? El arte, la filosofía, la música, la literatura, pero no la filología, no interpretar textos, escribir ficciones. Los valores son por lo tanto tendencias incrustadas en la vida misma del cuerpo. Cuerpo es la persona para Nietzsche. Capaces, por tanto, de ejercer una fuerza destinada a orientar nuestro comportamiento de manera imperativa. Es decir, obligándonos a realizar cierto tipo de actos e impedir la realización de otros. En segundo lugar, la segunda característica de la pulsión es que de este modo regula el comportamiento de los individuos con una seguridad incomparablemente mayor a como podría hacerlo la razón. Y esto es verdad, porque la gente no es que sea muy razonable, ¿no? Es decir, por su carácter imperativo. La pulsión o el instinto ejerce su acción de modo infalible, automático y sin la menor vacilación. Estas son las dos características de la pulsión. Más adelante dice Nietzsche que el propósito, o nos dice Sánchez Meca, que el propósito asignado por Nietzsche como cometido propio del método genealógico es desvelar, a partir de cualquier manifestación consciente o de cualquier proceso de la cultura, desvelar la actividad inconsciente de los instintos que los originan y comprender todas sus manifestaciones conscientes como textos a descifrar en cuanto a semiótica profunda de los estados del cuerpo. Semiótica profunda de los estados del cuerpo. Esto suena mucho a Freud, ¿no? Bueno, la formulación de este tipo de crítica suscitó enseguida la pregunta de si este método significa en realidad algo más que una pura y burda reducción del conocimiento, de la cultura y por lo tanto del espíritu y de la conciencia a meros subproductos derivados de procesos fisiológicos. Antes de contestar esto, habría que señalar que en todo caso, tal pregunta solo tiene sentido cuando nos situamos dentro ya del dualismo metafísico, ¿no? El dualismo metafísico es el de alma-cuerpo, mundo ideal, mundo de los sentidos, etc., ¿no? Esta pregunta, repito, solo tiene sentido dentro de ese dualismo que atraviesa toda la tradición occidental hasta Nietzsche y que distingue desde una determinada valoración moral entre espíritu y cuerpo. Pero ¿qué pasaría si, como hace Nietzsche, intentamos ver al ser humano sin ese condicionamiento platónico dualista y sin la presión del desprecio moral del cuerpo que representa? Cuando se ve al ser humano como un todo de cuerpo-espíritu, yo lo voy a llamar cuerpo, eso es todo, ahí está el alma, todo. Bueno, cuando se ve al ser humano como un cuerpo donde está todo, como un todo, entonces no hay problema en comprobar que la conciencia o el espíritu aparezcan en este todo como una parte más. Una parte del todo, no una parte no partes encontradas y opuestas, ¿no? En 1886, Nietzsche escribe en su madurez un libro llamado Ensayo de autocrítica al nacimiento de la tragedia, donde dice que el equívoco hegeliano
al que se había expuesto, llamando a esa relación entre lo apolíneo y lo dionisiaco conciliación, debía quedar disuelto al aclararse que el contenido propio de esa relación es el de una lucha, el de una oposición que enfrentará a ambos impulsos. Los divide a la vez que los une y que, por no encontrar nunca una síntesis, están siempre en devenir. En último término, en el fondo de toda conciencia y de toda forma cultural, es la polaridad básica de los impulsos, con anclaje en el cuerpo, a saber, placer y dolor, dualidad vida-muerte. Los afectos, dice Nietzsche, son una construcción de la inteligencia, una invención de causas que no existen. Todas las sensaciones comunes del cuerpo que no comprendemos son interpretadas de forma inteligente. Es decir, se busca en las personas, en las vivencias, etc., una razón para sentirse de una determinada manera. Se establece algo nocivo, peligroso o extraño, como si fuera la causa de nuestro malestar. En realidad se lo busca y se añade a nuestro malestar para poder pensar nuestro estado. Aflujos frecuentes de sangre al cerebro, asociados a una sensación de sofoco, se interpretan como ira, como furia. Las personas y las cosas que estimulan en nosotros la ira desencadenan ese estado fisiológico. ¿De qué es lo que nos quiere decir Nietzsche aquí? Que la ira, esta sociedad en la que él vive, no quiere reconocer la ira como una actitud normal del ser humano. Y entonces dice, bueno, le dio ira porque hubo flujos frecuentes de sangre al cerebro, ¿no? Pero resulta ser que los aflujos de sangre al cerebro pueden no ser la causa de la ira. Puede ser que la ira sea la causa de los aflujos de sangre al cerebro. Es decir, que la ira sea auténtica, una expresión humana totalmente auténtica y que produce unas cuestiones fisiológicas, pero no al revés. Para Nietzsche no hay determinismo biológico. Aunque él habla del cuerpo, no hay determinismo biológico. Él habla del cuerpo y reivindica muchas cosas, no solo el sexo, reivindica la ira también. Esto me recuerda a Javier Marías, lamentablemente fallecido ya, que en un artículo del País decía que no entendía por qué en la época que a él le tocó vivir, se veía la venganza como algo malo. Por ejemplo, en la época él decía que en las películas de vaqueros, las películas del viejo oeste, pues venía el tipo que había cumplido 18 años, se montaba en su caballo y decía, voy al pueblo tal, a matar al hombre que mató a mi padre. La venganza. Javier Varías decía que la venganza era totalmente humana, y lo es. ¿Por qué el sistema judicial no me permite vengarme? Es absurdo. Está atentando contra mi libertad. Después viene la discusión de la libertad negativa y positiva, pero no quiero entrar en eso. Bueno, otra pregunta que se hace sobre Nietzsche es si Nietzsche era un ilustrado. Bueno, Adorno y Horkheimer, de la Escuela de Frankfurt, como saben, hablan mucho de la dialéctica de la ilustración y tienen un libro conjunto llamado La dialéctica de la ilustración, que es un libro maravilloso, ¿no? Pero esto lo digo solamente como un dato, ¿no?
dado que vamos a hablar de si Nietzsche era o no un ilustrado. Entonces, se puede definir la Edad Moderna desde el punto de vista filosófico como edad de la crítica, en oposición a la Edad Media, que se puede definir como edad de la fe. La crítica significa la no aceptación confiada de las cosas tal como están o tal como se nos dicen. Es decir, significa disconformidad, disposición al cambio y a la transformación. Y de hecho, Descartes hace una crítica de la razón, hace una duda, la duda metódica. Dudar es una crítica, Kant hace sus críticas, Husserl sigue en lo mismo, ¿no? Bueno, ahora es Descartes quien inaugura la modernidad precisamente a partir de esa actitud crítica, que queda bien plasmada en la duda metódica. Ahora, tanto el concepto como la práctica de la crítica, y bueno, el que más crítica hizo, y no solo lo decimos por el título de sus libros, como fue Kant, ¿no? Ahora bien, tanto el concepto como la práctica de la crítica siguen a lo largo de la modernidad un proceso de crecimiento y de radicalización, pudiéndose distinguir en este proceso tres fases principales. Un primer estadio lo representan la revolución científica del siglo XVI, el racionalismo y el empirismo del XVII, con sus análisis críticos del proceso de conocimiento y de la moral y de la política. Ese es el primer estadio. Una segunda fase de esplendor que sigue a esta está representada por el movimiento ilustrado, siglo XVIII, en el que se encuentran o en el que se encuadran expresiones tan importantes de esta actitud como las críticas kantianas o la Revolución Francesa. Bueno, que la Revolución Francesa haya sido una crítica, eso lo dice Sánchez Meca. No estoy de acuerdo con que haya puesto eso aquí, pero bueno. Y finalmente habría una tercera fase en la modernidad, ¿no?, de radicalización en los siglos XIX y XX, aunque esto ya no es modernidad, pero bueno, ya esto es contemporaneidad, pero bueno, esto es basado en Sánchez Meca, en la que una radicalización en los siglos XIX y XX, en la que la crítica no puede evitar aplicarse ella misma a sus propios presupuestos. Nietzsche puede ser considerado un ilustrado en estos dos sentidos precisos. Primero, en que trata de mostrar mediante un determinado método crítico, la genealogía es un método crítico, la inconsistencia de la metafísica, de la religión y de la moral dogmáticas, incluyendo también bajo estas categorías el pensamiento de algunos de los más significativos filósofos ilustrados. Y en segundo, en que considera necesario completar la ilustración de la razón mediante la tarea de una reeducación y saneamiento de los impulsos. La definición de Kant de la actitud ilustrada era la siguiente: servirse del propio entendimiento sin la guía de otros. Toda una filosofía de vida. Lo ilustrado en Nietzsche es, pues, esta implacable decisión de sacudir al pequeño burgués moderno europeo para que vea la insensatez de sus propias máscaras y burlarse de quienes, tras el crepúsculo de sus dioses y la disolución de sus valores absolutos, aspiran ahora a volver al estado de naturaleza, recuperando lo originario como nuevo fundamento. Lo que Nietzsche propone es, en último término, una nueva ilustración. En primer lugar, el descubrimiento de los errores fundamentales. Algunos de ellos son la moralidad como dogma,
y Dios y el más allá como asideros falsos del impulso conformador, aunque hay más características. La segunda característica de esta nueva ilustración sería el descubrimiento del instinto creador. En Humano, demasiado humano, lo que adquiere forma y método es, por tanto, este concepto de filosofía cuyo objetivo es liberar el pensamiento de los errores de la moral. El desenmascaramiento de la moral, practicada desde la exigencia de nuestros valores, tiene entonces el sentido de intentar establecer los supuestos para el nacimiento y afirmación de una nueva moral. Lo primero que la caracteriza es que no se concebiría ya a sí misma ni se pretendería como absoluta. Es decir, esta nueva moral no se va a pretender como una moral absoluta, sino que establecería la diferencia entre lo bueno y lo malo en relación con su circunstancia histórica. La jerarquía de los bienes no ha sido siempre la misma en todas las épocas. Una persona que prefiera la venganza es moral según el criterio de una cultura más antigua e inmoral según la cultura actual. Inmoral significa, por tanto, que uno aún no es sensible o no lo es bastante a los motivos superiores, más sutiles y espirituales que toda cultura lleva consigo en cada caso. El verdadero ilustrado sería, por tanto, desde esta nueva perspectiva de Nietzsche, capaz de comprender la moral sobre la base de su historicidad, porque se ha librado ya de la necesidad de postular su atemporalidad y su carácter absoluto. O dicho de otro modo, sería lo que Nietzsche caracteriza como espíritu libre. Y citamos a Nietzsche, espíritu libre, concepto relativo. Se llama espíritu libre a quien piensa de manera distinta, esto ya no es Nietzsche, a lo que se esperaría, atendiendo a sus orígenes, su entorno, su posición social, su oficio o las opiniones dominantes de la época. Además, no es propio de la esencia de un espíritu libre el tener opiniones más justas moralmente, sino más bien el haberse liberado de la tradición, con éxito o no. Pero normalmente tendrá de su parte la verdad, o al menos el espíritu de búsqueda de la verdad. Es decir, más importante que tener la verdad es tener el espíritu de búsqueda de la verdad, aunque no la consigamos nunca. El nuevo ilustrado exige razones, los demás fe. La importancia del punto de vista histórico radica, para este espíritu libre, en que le permite comprender la función que los errores de la moral han cumplido en la evolución de la cultura. Sin ellos, el ser humano no habría podido superar el nivel de la animalidad, y esto es muy importante, ¿no? O sea, si al principio, cuando estábamos en las cuevas, no hubiésemos tenido una moral férrea, esto es malo, esto es bueno, ¿no? Unas represiones férreas, no hubiésemos podido salir del estado animal. Es decir, que la moral, a pesar de todo, cumplió una función, igual que la cumplieron las religiones. La de salir de la animalidad. Ahora, si lo vemos desde esta manera, y acá estoy leyendo a Nietzsche, ¿no? Si lo vemos desde esta manera, parecería que el mundo tiene una finalidad, ¿no? Que es liberarnos totalmente de toda moral cuando ya seamos totalmente no animales, ¿no? Y recuerden que Nietzsche es un crítico absoluto y un negacionista absoluto de que la vida o el mundo o lo que sea tengan alguna finalidad.
Sigamos para ver cómo se resuelven estas contradicciones, ¿no? Bueno, la moral aparece como un error necesario para la vida, al mismo tiempo que la hace estar subordinada a esa necesidad, lo cual destruye sus pretensiones de absoluto incondicionado. La verdad para el espíritu libre no es más que la búsqueda de la verdad. La nueva temática nietzscheana de la pasión por el conocimiento y la importancia de la ciencia, ¿no?, aparece aquí. El nuevo filósofo, el espíritu libre, se transforma en caminante, wanderer, que explora y busca. Ahora, ¿cómo se sabe que Nietzsche en esta época de su vida había estado leyendo libros científicos, libros de ciencia, y se sabe porque los sacó, y ahí consta, de la biblioteca, no sé si de la Universidad de una biblioteca de una universidad. Vamos a ver, necesito esto, ¿no? ¿Qué libros sacó Nietzsche varias veces, repetidas veces, en esta época de su vida, de una biblioteca? Bueno, Nietzsche, aparentemente, porque sacar el libro de la biblioteca no significa que te lo vas a leer, aunque lo saques 1000 veces, pero bueno, vamos a suponer que se los leyó. Nietzsche sacó de la biblioteca de la Universidad de Basilea los siguientes libros: Filosofía natural, de Boscovich; Historia de la química, de Kopp, esa la he leído yo; La naturaleza de los cometas, de Söllner; Conferencia sobre la evolución de la química, de Ladenburg; Teoría general del movimiento y la energía, nada menos que de Moore. Moore, que tuvo un modelo de átomo, ¿no? La admirable estructura del universo, de Mädler; Elementos de física, de Poilet; Pensamiento y realidad, de African Spear; Historia del materialismo, de Lange. Bueno, estos son los libros que sacó Nietzsche de la biblioteca de la Universidad de Basilea. Es decir, que este nuevo Nietzsche, el caminante, el Nietzsche maduro estaba leyendo ciencia, ¿no? Después de criticar tanto las ciencias puras, ¿no?, o las ciencias matemático-físicas, ¿no? Bueno, entonces, bueno, por un lado, decíamos, el nuevo filósofo se transforma en caminante que explora y busca. En esa exploración y búsqueda se encuadran las lecturas de la ciencia, de cosas científicas que está haciendo Nietzsche, ¿no? Y por otra parte, requiere la guía y el apoyo de la ciencia valorada como antimetafísica, capaz de servir en la tarea de destrucción de las ilusiones y engaños que han servido de fundamento a la moral dogmática. Esto es buenísimo, ¿no? Sánchez Meca tiene unos pies de página excelentes, unas notas al pie de página excelentes, ¿no? El superanimal, porque es que no solamente hay un superhombre, ¿no? Hay un superanimal para Nietzsche también. El superanimal, la bestia. La bestia que hay en nosotros quiere ser engañada. La moral es la mentira necesaria para que esa bestia no nos despedace. Sin los errores inherentes a las hipótesis morales, el ser humano se habría quedado en mero animal, pero así se ha considerado superior y se ha impuesto leyes más severas. Por ello siente odio hacia los niveles que quedan más cerca de la animalidad. De aquí se explica el antiguo desprecio hacia el esclavo como no humano, como cosa. El superanimal de Nietzsche.
Bueno, me imagino que el superanimal, ¿quiénes eran para Hitler? Los judíos. Esto es un chiste malo. Bueno, el desarrollo de la pasión por el conocimiento se produce al mismo tiempo que Nietzsche se libera de las influencias de Schopenhauer y de Wagner. Ahora analiza las pretensiones de la moral, la metafísica y la cultura en general desde la perspectiva de la ciencia, para descubrir su condición de error y su intrínseco vacío. De humano demasiado humano a la Gaia ciencia, y en el medio está Aurora, Nietzsche emplea la ciencia como instrumento de la crítica, lo que implica una interpretación crítica también de la ciencia misma. Pues el saber es una tarea de búsqueda cuyo objetivo es la liberación del peso de la tradición, especialmente de la moral y sus valores superiores. El que se entrega a la pasión del conocimiento siente dentro de sí un nuevo deber moral, el deber de la veracidad, que le conduce justamente a perder la confianza en la moral y de este modo producir en sí mismo su autosuperación. De esta pasión por el conocimiento en humano, demasiado humano y en Aurora, llega la Gaia ciencia. A la alegría, llega en la Gaia ciencia a la alegría y la voluptuosidad del saber, que sin embargo tiene como condición la facultad de soportar el sufrimiento. Pues la ciencia produce sufrimiento cuando pone al descubierto realidades que exigen la autotransformación y el abandono de actitudes confortables que deben quedar superadas. La tarea del conocimiento se convierte entonces en un proceso de experimentación. Ahora, la realización satisfactoria de este proceso tiene una insustituible condición: desprenderse de la servidumbre milenaria de los ideales, de la servidumbre desprenderse de la servidumbre milenaria a los ideales y valores trascendentales superiores y metafísicos para conquistar la libertad. En suma, la muerte de Dios es la premisa necesaria para la creación de la nueva moral y de sus nuevos valores, tal como acaban concluyendo los últimos parágrafos de la Gaia Ciencia, que no pienso reproducir. Y esta es la primera parte de la filosofía del espíritu libre. Nos vemos en el próximo video. Si es que la vista, porque la tengo roja, me deja. Hasta luego.